Listo, bueno, vamos a empezar. La notación científica se utiliza para expresar de una forma más sencilla números muy grandes o números muy pequeños. Para eso se utiliza esa notación. Existían anteriormente, por ejemplo, se hablaba de la distancia al Sol o de la carga de un átomo o el peso. O sea, son números que si la distancia del Sol es demasiado grande para poder leerlo completo, pues si hablamos de la masa de un átomo es demasiado pequeño para uno leer ese montón de ceros. Entonces por eso se utiliza la notación científica, para simplificar la lectura de un número. Por ejemplo, si yo tengo este número con ese montón de ceros, eso sería muy complicado leerlo, ¿cierto? Sería complicado leerlo porque tiene muchos ceros. Pero es más fácil utilizar notación científica porque la notación científica se expresa de esta forma, como la observan aquí, como se observa aquí. A veces se expresa la notación científica de la forma a por 10 a la n. Así se simplifica un número. Por ejemplo, miren el número de abajo. Miren que el número pequeñito, están hablando de este número 0,000000313. O sea, lees así como que muy enredado, ¿cierto? Pero es más fácil leerlo en notación científica diciendo 3,13 por 10 a la menos 6. Eso es la notación científica. Ya les voy a enseñar a cómo convertir números grandes o muy pequeños en notación científica. Listo. Entonces vámonos acá. Yo tengo el siguiente número. Tengo ese numerote. Digamos que ese número es, no sé, la velocidad de un asteroide, no sé, o la distancia que hay de aquí a cualquier parte en el espacio. Esto es en kilómetros. Entonces, si yo quiero convertir ese número en notación científica, lo que hago es lo siguiente. Yo debo expresar el 137, o sea, la parte que sí tiene, entre comillas, valor, porque todo tiene valor, ¿cierto? Pero la parte que sí se puede contar, la dejamos entera y vamos a agregarle un por 10. Y eso le vamos a agregar un número acá arriba, un exponente, que va a representar la cantidad de ceros que hay. ¿Cómo se representa eso? Vamos a explicar. Entonces yo quiero que, por ejemplo, me quede 137. Entonces siempre el por 10 tiene que ir agregado. Ahora, para yo saber va a ser el exponente del 10, cuento los espacios que hay hasta llegar aquí, hasta llegar a 137. Entonces empiezo a contar los espacios. Hay uno, 2, pueden contar los ceros, porque también es válido. Pero a mí me gusta contar más los espacios, porque a veces cuando ya yo no quiero que me dé 137, sino 13,7, entonces ahí van a tender a confundirse. Entonces, pueden contar los números, pero yo recomiendo mejor los espacios. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta aquí hay 10. Entonces, yo puedo decir que ese número que está arriba es lo mismo que decir 137 por 10 a la 10. Lo pueden hacer en una calculadora y se dan cuenta que les da igual. Ahora, quiero que me quede 1,37. También en notación científica, pero como 1,37. Entonces, ¿cómo lo colocaría? Voy a contar los espacios, ya no va a ser hasta donde termina los ceros, sino hasta donde llega aquí.
Hasta el 1 contaría los espacios. Contaría los espacios hasta aquí. Entonces, ¿hasta aquí llevaba cuántos? Hasta aquí llevaba 10, ¿cierto? Entonces sigo contando 11 y 12. O si cuento otra vez de nuevo, igual me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 12. Así se hace la notación científica cuando los números son muy grandes. Vamos a hacerlo con uno más pequeño para que sea más entendible. Van a tomar nota de eso. Tómenle pantallas y después le toman nota. Ya, listo. Ahora, tengo este. Vamos a hacer uno más pequeñito. Tengo ese número. Ese número es 70.000, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer la notación científica que me quede 7 por 10 a la potencia. Entonces sería 7 por 10 a la ¿cuánto? ¿Quién me dice? A la 4. A la 4, ¿cierto? ¿Puedo contar los ceros o cuento los espacios? Bien. Ahora tengo este. Quiero que me quede 7,8. ¿Cuánto sería entonces a la ¿cuánto? A la 4. Seguro. Miren que quiero que me quede 7,8. A la 5. Entonces sería la 5, por eso es que les digo que cuenten si quieren los espacios mejor. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5 espacios sería 7,8 por 10 a la 5. Hasta ahí me estoy haciendo entender. ¿Sí me está quedando? ¿También me están? Sí, bueno. Entonces, eso es lo que es la notación científica. Es expresar un número grande en una forma de potencia de base 10. Eso es lo que quieren que hagamos. Vamos a seguir haciendo con números grandes y después hacemos números pequeños. Tiene que ser con cero, ¿cierto? Porque cuando yo coloco, por ejemplo, este número así, ese número ya no lo puedo simplificar, ¿cierto? Porque es que eso me está dando. Aunque sí lo podría simplificar porque también yo puedo decir que 7, pero tendría que escribirlo completo. 3, 5, 4, o sea, no lo puedo reducir. Lo podría hacer también en notación científica y cuento los espacios. ¿Cuántos espacios quedaría? Pues 10 a la que. A la 4. A la 4, ¿cierto? Pero miren que me tocó escribir el número igual, sino que lo que le corrí. Corrí la coma, ¿cierto? El espacio. Entonces, más que todo se hace cuando son números muy grandes que tienen muchos ceros. Entonces tengo este. Bueno, yo quiero que me quede 7,21. Entonces quedaría por ¿cuánto? Pues dígale a qué. A la 10. A la 12. A la 12. Recuerden que tengo que contar los espacios hasta llegar a dónde, hasta aquí. Porque estoy haciendo 7,21. Entonces voy a contar los espacios o los números que hay antes de esa coma, ¿cierto? Entonces me da 7,12. Pero si ahora quiero que me quede 0,721. Entonces, ¿cuánto sería por 10 a la cuánto? A la 13. A la 13, ¿cierto? Porque voy a contar un espacio más. Ya contaría hasta acá. Y como yo no puedo poner 0,721, le agrego un 0 adelante, ¿cierto? Entonces me quedaría así. Ahora, hasta ahí va quedando claro, sí. Si quiero que me quede 7, vamos a hacerlo junto. Si quiero que me quede 7.210, sería por 10 a la cuánto? A la 11. A la 11. No. 10 a la 9, profe. Miren que tendré que colocar la coma acá, ¿cierto? Entonces cuento los espacios que hay antes. Sería 10 a la 9. sería por 10 a las 9, ¿cierto? Como dijo Marisabel. María Isabel. Bueno, hasta ahí va quedando claro. Yo los veo muy callados los demás. Sí, profe. Listo. Ahora vamos a hacer cuando el número es muy pequeño.
Ahora tengo un número demasiado pequeño. Tengo este, 0,0000003. Y yo quiero que me quede en notación científica que sea expresado 3 por 10 a la potencia. Entonces quedaría 3 por 10 a la que, si tienen idea o no. A las 6, profe. Bueno, tiene lógica lo que dice Derly, pero como es un número muy pequeño, entonces ya la potencia va a ser con exponente negativo, no positivo. Bien, entonces sería menos 6, como dijo Derly, menos 6. O sea, ya no sería 6, sino menos 6. Entonces hay que tener en cuenta cuando el número es muy pequeño, la notación científica, ¿cómo va a ser el exponente? Va a ser negativo. Bien. Y cuando el número es muy grande, la potencia va a ser con un exponente positivo. ¿Queda claro eso? Vayan copiando estos ejemplos. Sí, profe. Listo, vayan copiándolos ahí. Ahora yo quiero que me quede 30. Entonces sería por 10 a la cuánto. A las 5. No le escuché a Silvano. Profe, no menos 5. ¿Qué me dicen? A las menos 7, profe. A la menos 7, ¿cierto? Porque sigo contando los espacios. Mira que estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, aquí da 6. Entonces, si hubiese un 0 aquí, entonces sería ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, si vieron que deben tener muy claro cuando estén contando los espacios, para que les dé. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya tomaron nota de eso? Sí. Listo, vamos a hacer otro. Bueno, ¿quién me dice un ejemplo de ese, de la notación de ese? Profe, ¿quién le dice qué? Un ejemplo de ese, de notación científica para ese número. Profe, podría ser 0,35 por... ¿Qué? ¿Cierto? ¿Por día a la qué? Vayan haciendo. ¿Por qué a la 8? Por 10 a la 7, profe. Por 10 a la menos 7. Vamos a ver, eso, ahí todos se equivocaron en el signo, que dijeron positivo. Y miren que eso es un número muy pequeño. Entonces, esperen un momentico y ya les digo cómo quedaría. Aquí está agregándose que... Bueno, vamos a ver. Entonces, si me quiero que me quede 0,35, contaré los espacios. 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces quedaría a la Menos 0,35 por día a la menos 7. ¿Quedó claro? a le escuchan preguntado. Bueno, quedaría 0,35 por día a la menos 7. ¿Quedó claro? Ahora, si quiero que me quede 3,5, ¿sería por cuánto? Por la menos 8. 3,5 por 10 a la menos 8. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces miren que cuando el número es muy pequeño, se usa con exponente negativo y cuando es muy grande, con exponente positivo.
Listo. Entonces ahora vamos a ver algunas operaciones con estos números. Cuando tengo, vamos a coger la suma primero. Si yo tengo sumas de notación de números en notación científica, miren lo que se hace. Entonces, tengo que son flores. Tengo que llevar la potencia, tengo que llevar la notación científica a la misma, al mismo exponente. Entonces, déjenme 2,3 por 10 al lado. O no, yo creo que lo puedo dividir. Vamos a ver si me deja. Sí. Ahorita no era. Si alcanzan a ver la pantalla así dividida, sí. Listo, entonces tengo 2,3 por 10 a la 2 más 3, más 31 por 10 a la... Aunque yo creo que cuando lo pongo en grande se borra, pero vamos a ver. 31 por 10 a la 1 por 10 a la 1. Bueno, entonces vamos a ir haciendo acá y ya miramos. Ah, sabía que se iba a borrar. Más que hice 2,3 por 10 a la 1. Voy a aplicarles primero y ya le toman nota. Esperen un momentico. Más 31 por 10 a la 1. Entonces, la única forma de sumar números en notación científica es que tengan el mismo exponente, ¿oyeron? ¿Sí queda claro hasta el momento? Hola. Sí, profe, sí. Entonces, necesito llevar o el primero a 10 a la 1 o el segundo a 10 a la 2. Pero si yo hago el primero a 10 a la 1, me quedaría así. Como miren que el exponente es positivo, entonces yo puedo correrle la coma hacia dónde, hacia acá, ¿cierto? Hacia el 3. Sí. Entonces me quedaría ¿cuánto? 20. ¿Qué más? Por 10 a la 1. Por 10 a la 1. Entonces, si ustedes hacen en la calculadora 2,3 por 10 a la 2 es lo mismo que decir 23 por 10 a la 1. ¿Oyeron? ¿Está claro? Sí. Entonces, miren que ahí ya los tengo en igual notación científica. Entonces, ahora sumaría 23 más 31. ¿Cuánto me da? 54. 54. Entonces, lo otro lo coloco igual por 10 a la 1. Y yo puedo decir que eso es igual a ¿qué? Si lo quiero llevar a 10 a la 2, ¿cómo lo colocaría? Para que me quede por 10 a la 2. 5,4. Eso 5,4. Porque entonces ya voy a correr la coma hacia acá. Por 10 a la 2. Por 10 a la 2, así está bien. O sea, esto aquí es igual a esto. Ya, entonces miren que acá en el ejemplo, aquí en el ejemplo se equivocaron porque ponen el 5,2 y es 5,4, ¿cierto? Porque 2,3 más 3,1 da 5,4, no 5,2. Profe, yo no entendí. No. Bueno, ¿qué no entendió? Pero vayan preguntando de una cuando no entiendan. Miren lo que hicimos. Este número que está aquí lo pasamos a 10 a la 1. ¿Por qué? Porque para poder sumar números en notación científica tienen que tener el mismo exponente. ¿Queda claro eso hasta el momento? Sí. Bueno, Sí. si no tienen el mismo exponente no se pueden sumar. Entonces, como yo tenía 2,3 por 10 al lado, yo puedo correrla como un espacio más y me quedaría 23, ¿cierto?
O sea, en realidad me quedaría ¿cuánto? 23,0, ¿cierto? Porque yo corrí la coma. Pero 23,0 es lo mismo que decir que... Lo mismo que decir 23, ¿cierto? Porque yo digo, no, tengo 23,0 millones. ¿Cuánto tengo? Tengo 23 millones apenas, eso. Entonces, por eso yo no coloco coma cero, sino que dejo 23 solo, por 10 a la 1. Mira que ya ahí lo volví a la misma exponente del ladito, que está 31 por 10 a la 1. Entonces, ahora procedo a sumar la parte entera. Y lo de la notación científica lo dejo igual. Míralo aquí, lo dejo igual. Y sumo 23 más 31. ¿Cuánto me da 23 más 31? 54. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Y aquí te estoy demostrando que es igual a esto. Ya. Si yo quiero pasarlo a por 10 a la 2 nuevamente, entonces tengo que correr la coma a un espacio. Pero entonces ya el espacio ¿hacia dónde va a ser? Hacia acá. ¿Cierto? Si yo quiero que me quede por 10 a la 3, ¿cómo quedaría? ¿Qué me dicen? Que me quede por 10 a la 3. Sí, coloco un 0. Ajá. ¿Cierto? Porque mira que aquí corrí la coma un espacio y me dio que por 10 a la 2. Entonces, si corro otro espacio, ya sería 10 a la 3, ¿cierto? Entonces sería 0,54 por 10 a la 3. Y todos tres valen lo mismo. Hasta ahí va quedando claro. Sí, profe. Bueno, vayan tomándole pantallazo a eso para que les quede ahí. Ya le tomaron pantallazo. Sí. Pantallazo al ejemplo este. Mira que aquí está otra forma, pero miren que en este ejemplo voy a ver si lo puedo corregir acá. Esperen para ver si me da para corregir. Voy a ver si sí me da. Yo no sé si eso da, creo que no. Ah, no, eso no sé cómo. No sé cómo editar esto aquí. Ah, es que se nota el manchón ahí, pero bueno, vamos a ver si lo escribo. Sería 4, ¿cierto? Sería 5,4 por 10 a la 2 ahí. Copien también estos ejemplos. Copien, tómenle pantallazo también. Y miren que cuando es resta es el mismo procedimiento. Sí. Toca llevarlo a la misma potencia. ¿Sí están viendo? Bueno, entonces miren que el de abajo está por 10 a la 3 y por 10 a la 6. Entonces lo están llevando a por 10 a la 4. Ustedes lo pueden llevar a cualquier exponente, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, miren que aquí están el 10 a la 3, miren que corrieron la coma un espacio y le subieron el exponente. Y el otro, para poder bajarlo, tienen que correr la coma hacia la derecha. Entonces miren que se volvió 1, corrieron 2 espacios. ¿Sí entendieron el segundo ejemplo? Sí. Listo. Bueno. Ya le tomaron fotos, me dijeron, ¿cierto? Claro. Listo. Entonces ahora vamos a hablar, vamos a borrar este porque está malo. Vamos a hablar ahora cuando es una suma. Cuando es multiplicación. Cuando es multiplicación, miren que no importa el exponente que tenga, la notación científica. Y se multiplica por separado. Eso es como cuando, ¿se acuerda que en la clase pasada hablamos de potenciación? Que cuando potencia es de igual base, ¿qué se hace con los exponentes? Cuando las potencias son de igual base, ¿qué se le hace a los exponentes? Se suman, ¿cierto? Miren cómo lo vemos aquí en la tercera línea mirando de arriba hacia abajo. Miren que los están sumando. Entonces el ejemplo, miren que sale arriba. 2 por 10 a la 3 por 3 por 10 a la 5. ¿Están viendo? El ejemplo dice ejemplo 1. Entonces miren que lo primero que hacen es separar. O sea, multiplican la parte entera por independiente y la parte de la notación por independiente. Entonces 2 por 3 me da 6. Y 10 a la 3 por 10 a la 5, colocamos la misma base y sumamos los exponentes como dijo Erling.
Y me quedaría 6 por 10 a la 8. Esa quedó clara, ¿cierto? Tómenle también pantallazo a esa. ¿Sí quedó clara esa? Sí, profe. Bueno, ¿y qué pasa cuando estamos haciendo en potenciación cociente de igual base? ¿Qué pasa con los exponentes? Cuando estamos dividiendo. ¿Qué pasa con los exponentes cuando estamos haciendo una división? Se restan, ¿cierto? Se restan los exponentes, bien. Entonces miren que aquí, si estamos dividiendo 6 por 10 a la 9 entre 2 por 10 a la 5, dividimos 6 entre 2 por aparte y 10 a la 9 entre 10 a la 5 colocamos la misma base, ¿cierto? Y restamos los exponentes. Esa es la propiedad de cociente de potencias de igual base. Colocamos la misma base y restamos 9 menos 5. Hasta ahí quedó claro también eso. Sí. Tómenle pantallazo también a eso. Déjenme acercarle un poquito más. Tómenle pantallazo. Listo. Bueno, entonces les voy a poner a cada uno 4 preguntitas ahí para que sacamos para que ya les califique. Entonces a todos les voy a poner una actividad diferente, la van anotando y me la van mostrando. Y hacemos como la clase pasada. Ajá, eso, me la mandan por el interno o me la muestran por aquí. Oye, para salir de eso y que les queda más fácil. Vamos a cerrar entonces, ya voy a parar la grabación.